Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 9 de mayo, mi nombre es Nelly y damos gracias a Dios por que nos acompañan y también por una nueva lectura. Hoy vamos a empezar estas lecturas con 1 de Samuel. Vamos a leer capítulos 5, 6 y 7. Después estaremos leyendo Juan capítulo 6, Salmos y Proverbios. En esta semana todavía estamos leyendo hasta el día de hoy en la versión Dios habla hoy. Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos y también, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén. 1 de Samuel capítulo 5. Una vez capturado el arca de Dios, los filisteos lo llevaron de Ebenezer a Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus 2 manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso, hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Por tanto, mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos y les preguntaron: ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gat, respondieron ellos. Y los filisteos lo llevaron allí. Pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que les salieron a grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron: «Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos». Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron: «Llévense de aquí el arca del Dios de Israel. Devuélvanlo a su lugar para que no nos mate a todos». Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Capítulo 6. El arca del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo, y convocaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos les contestaron: si devuelven el arca del Dios de Israel, no lo manden sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderían por qué no ha dejado de castigarlos. ¿Qué podemos ofrecerle en desagravio?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, 1 por cada jefe filisteo, y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país, y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes, y a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser testarudos, como fueron los egipcios y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza, dejaron ir a los israelitas? Manden ustedes construir una carreta nueva. Tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y únzanlas a la carreta.
pero no dejen que sus becerros la sigan, sino déjenlos en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta, colocando a un costado en una caja los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola. Pero fíjense en esto: si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando y, después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas echaron a andar por el camino que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo una dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los jefes de los filisteos caminaron detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el arca, se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim el siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevárselo. Capítulo 7. Fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor, y lo metieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. 20 años pasaron desde el día en que se colocó el arca en Kiriat Jearim, y todo Israel buscaba con ansia al Señor. Por esto, Samuel dijo a todos los israelitas: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astarté, y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarté y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpá, y allí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí en Mizpá, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra ellos.
Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y le dijeron a Samuel: «No dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos». Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó, y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpa a perseguir a los filisteos, y los atacaron hasta más abajo de Bet-car. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-ezer, pues dijo: «Hasta ahora el Señor nos ha ayudado». Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita, y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, volvieron a ser de Israel. De esta manera, los israelitas liberaron su territorio del dominio filisteo, y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida, y todos los años iba a Betel, Gilgal y Mizpa para atender los asuntos de Israel en todos estos lugares. Luego regresaba a Ramá, donde tenía su residencia, y desde allí gobernaba a Israel. También construyó allí un altar al Señor. Continuamos con Juan capítulo 6, versículos del 1 al 21. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: «¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente?». Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: «Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco». Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente?». Jesús respondió: «Díganles a todos que se sienten». Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y, después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada». Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: «De veras, este es el profeta que había de venir al mundo». Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra a donde iban.
Salmo 106, versículos del 13 al 31. La constante rebeldía de Israel. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. Allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos, las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había hecho maravillas en el país de Cam y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de Dios, evitando que los destruyera. Más tarde, despreciaron un país hermoso y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor y no obedecieron sus órdenes. Entonces Él levantó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios y se extendió una plaga entre ellos. Pero Finees se levantó y ejecutó al culpable, y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción para siempre y de padres a hijos. Proverbios 14, versículos 32 y 33. Al malvado lo arruina su propia maldad, al hombre honrado lo protege su honradez. La sabiduría habita en mentes que razonan, pero entre los necios es desconocida. El día de hoy leímos en 1 de Samuel, en el capítulo 5, cómo los filisteos pues se llevan el arca de Dios y vemos que pues a ellos se lo llevaron, yo creo se llevaron el arca de Dios como pensando que pues podía ser como un trofeo o un tesoro, puesto que lo llevaron ahí al templo donde ellos tenían a su dios Dagón. Entonces, pues bueno, algo que me impresiona muchísimo es que dice ahí que pusieron el arca de Dios junto a ese dios Dagón. Y dice que la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Sabemos que el arca del Señor representaba pues precisamente la presencia de Dios, y cómo es que pues esto en lo natural, en lo físico, en todo, ¿verdad? Pues esta estatua, este ídolo falso, ¿verdad? Pues no podía permanecer pues así, no sé cómo decirlo, en pie, sino que pues tenía también, pues pareciera como una forma de rendirse, ¿verdad? Este falso Dios. En fin, bueno, Dios hace que a los de Asdod, ¿verdad? Los hiere con tumores, y bueno, se dan cuenta que es porque tienen el arca de Dios, y bueno, los filisteos toman la decisión de devolver el arca, porque saben que todos esos males les han venido por causa de tener el arca del Señor. Y bueno, ellos empiezan ahí a pensar, lo vamos a devolver, sí, pero no lo manden solo. En fin, bueno, ya todo eso ya lo leímos, y bueno, el punto es que llega el arca de Dios, llega a Kiriat Jearim, y meten el arca de Dios en la casa de Abinadab. Y bueno, también dice aquí que Samuel le dice al pueblo: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor y echan fuera todos los dioses extranjeros y dedican sus vidas al Señor, entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Y bueno, pues el pueblo obedece y Samuel ora por ellos.
Vemos un versículo muy famoso aquí en 1 Samuel capítulo 7:12, Ebenezer. Dice, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. En Juan capítulo 6 vemos algo impresionante, estos milagros de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él hizo multiplicar esos 5 panes y 2 peces. Y bueno, con esto y toda esa multiplicación, bueno, comió muchísima gente. Aquí dice en la palabra de Dios que 5,000 hombres, como 5,000 hombres. Y bueno, vemos también después a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el agua. Qué cosas tan increíbles. Realmente esto es impresionante. Y bien, amigos, como siempre, invitándolos a, pues si quieren llamar para dejar sus saludos, peticiones de oración o comentar aquello que Dios está hablando a sus vidas a través de cada lectura, aquello que ya Dios les ha enseñado. Bueno, pues sabemos que será de bendición. Les compartimos los teléfonos. El número para llamadas en México es 55 41 70 75 22 y desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá el número para llamadas es 877 21 21 815 y desde cualquier parte del mundo pueden dejar un audio a través de la línea WhatsApp. El número es más 505 81 77 37 08. Y bien, los esperamos el día de mañana ya con el Pastor Bob aquí en DAB en español. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y el Señor sea supliendo todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.